Es magíster en Economía y Gestión de Turismo Sustentable, profesora en Ciencias Sociales, también en materia de Geografía. Tiene una tecnicatura en Turismo y Gestión de Agencias de Viaje y también es guía turística. Sí. Fue de mis primeras actividades. De las primeras estudios. actividades. Y entre 2015 y 2020 estuvo a cargo del área turística de la Intendencia del Departamento de Rocha. Hoy es la subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram, que nos acompaña en la mañana de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por este lindo recibimiento. Bueno, Uruguay sorprende. Sí, así es. ¿Por qué sorprende Uruguay? Bueno, es una campaña importante que decidimos en el Ministerio de Turismo de poder invocar a esas experiencias, sobre todo, que uno vive en Uruguay, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido turistas en algún momento de nuestro querido Uruguay y esas situaciones que realmente sorprenden. Ayer iba en camino hacia Las Ánimas a un lanzamiento de los vecinos. Están trabajando en un circuito de Sentir las Ánimas y realmente cuando uno mira esos paisajes te sorprende ver las sierras no solamente desde la costa, ese cerro Pan de Azúcar majestuoso, sino cuando ingresas al interior. Sorprende también disfrutar nuestros viñedos, la gastronomía, y sorprende también temas como la seguridad, o la cultura, o el candombe, o bueno, parte de la cultura, entonces es apelar a la experiencia, sobre todo, que tienen los turistas cuando recorren Uruguay. Esto de Uruguay sorprende es dejar atrás el Uruguay natural en lo que se refiere a la publicidad y el marketing que durante tantos años tuvo el país. No lo es. Uruguay Natural es la marca registrada de Uruguay, la construcción colectiva durante muchísimos años, es como quien hace referencia a la historia también un poco de lo que ha sido nuestra evolución en el Uruguay y a un trabajo conjunto de mucha gente construir una marca y posicionarla a nivel internacional tiene muchísimo trabajo. No es así nomás. Entonces, lo que pretende el Uruguay Sorprende es una campaña para poner énfasis en esto que les decía yo de poner valor a la experiencia. El Uruguay Natural es la marca paraguas, la marca general y la marca consensuada. Que nosotros podamos ir trabajando en darle contenido a esa marca, porque yo creo que Uruguay Natural, si bien fue hace 30 años tiene Uruguay Natural, hoy el Uruguay ha dado pasos mucho más importantes a nivel de convertirse en un destino natural de lo que fue hace 30 años. Es más, recuerdo varias cuestiones que uno le hacía si realmente era natural el Uruguay y yo siento que hoy hemos dado pasos mucho más avanzados en el sentido de protección, de cuidado del ambiente, de conciencia colectiva, de acciones turísticas también, de emprendimientos turísticos que van a ese perfil, pero el Uruguay Sorprende es esa campaña que queremos nosotros motivar a ese turista. Sí, es mucho de lo que hablaba hace unos días con el nuevo presidente, el flamante presidente de la Cámara de Turismo, que hablaba de eso, ¿no? De esa marca país que funcionó y funciona muy bien, que como siempre necesita una revisión y un ayornamiento, pero que ha funcionado. Pero también lo que marcó la pandemia, ¿no? Que hizo que el uruguayo, por lo menos en el comportamiento que ellos ven del turismo, que el uruguayo al no poder salir, empezara a recorrer mucho más su país, el adentro, el turismo interno, pero también se empezaran a generar todos estos emprendimientos. Las bodegas, por necesidad, ya no solo era vender, sino también generar un establecimiento donde recibir a las personas, pero después agregaron habitaciones para que se quedaran y todo el crecimiento del enoturismo, pero también, por ejemplo, en la Sierra de las Ánimas, ¿no? Y estos domos que vemos ahora y estas experiencias en Villa Serrana o en todo el departamento de La Valleja, que también ha hecho que esa marca país, el propio uruguayo, ¿no? La empiece a sentir. Sí, realmente yo creo que Uruguay con
la pandemia hace recorrer nuestro Uruguay, pero nosotros en eso tenemos una línea fuerte dentro del Ministerio de Turismo, que es el trabajo territorial, el ordenamiento en regiones, ese trabajo con los intendentes y con las direcciones de turismo en un trabajo más coordinado, donde podamos ir generando propuestas turísticas que son transversales a los propios departamentos. Ustedes hablan de regionalizar el turismo. Sí. Concretamente, ¿qué implica? Bueno, sí. En realidad no es... Yo pienso en Colonia, la ruta del vino, por ejemplo. Sí, cómo no. En realidad los productos turísticos pueden seguir siendo, por supuesto, de los departamentos, porque las direcciones de turismo trabajan en pos de eso, pero los productos turísticos, los circuitos turísticos, las rutas turísticas no tienen límites geográficos administrativos. Tienen, en realidad van a veces en el sentido propio del producto que estamos trabajando. La idea de trabajar en regiones, de organizarnos en región, es tener un trabajo que el ministerio pueda estar más cerca en el territorio. Nosotros decimos que el trabajo de este ministerio, el escritorio, debe ser el territorio. Es estar cerca de la gente y estar, por supuesto, de nuestro producto estrella, que es el sol y playa, que genera más ingresos para el país, pero ir motivando a todo el resto del país a ese movimiento turístico que genera empleo, que genera posibilidades, sobre todo a jóvenes y mujeres, y ir buscando la experiencia que queremos en ese público que se acota en la costa en verano, pero que nosotros queremos que sea todo el año. Entonces, la regionalización lo que nos permite es estar más cerca en el territorio a esas direcciones y no trabajar con cada uno de los departamentos y a impulsar un trabajo colaborativo y cooperativo entre los propios departamentos, porque el turismo trasciende esos límites. Algunos productos como estos van a quedar propios en un departamento y otros van a trascender, y hay que coordinar para que eso suceda y que el turista tenga una experiencia más completa. Uruguay llegó a un límite, a un techo en cuanto a la cantidad de visitantes que puede recibir. Me acuerdo aquel récord de 3 millones en su momento. ¿Y se debe apostar a la cantidad o más a algún tipo de turista en especial? ¿Cómo es la estrategia en ese caso del ministerio? Bueno, hoy no hemos llegado a los números que se llegó de 4 millones casi de bienvenida. Pasamos, me recuerdo perfecto, el de 3 millones y luego se llegó en el periodo anterior y luego vino la pandemia. Remontar, volver a reinstalar el Uruguay cuesta, y hay que hacer un trabajo importante a nivel también internacional, no solo nacional, sino también internacional, pero acá tenemos un desafío fuerte a nivel regional. A nivel regional, el público brasilero está en unos 500.000 visitantes de brasileros. Nosotros creemos que no estamos en el techo ni cerca, pero sí es real que tenemos que apostar a la calidad. Digo, o sea, acá Brasil, que es un público que nosotros lo estamos manejando como muy objetivo, estamos haciendo acciones concretas, no solamente las ferias generales a las que se va, sino a workshop junto con la Cámara Uruguaya. Decías que estuvo Fernando Tapia, el flamante presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, y con ellos acciones mucho más puntuales. Ir a buscar como el público objetivo específicamente. Los operadores en esto también tienen un rol importante, realmente se ve un compromiso. Nosotros acá hay que diferenciar el público brasilero tal vez que va, que busca una determinada experiencia en las clásicas Colonia, Montevideo y Punta del Este, pero hay un público brasilero. Hoy tenemos una conectividad a un vuelo a Rivera que comenzó el día lunes, el primer vuelo a Rivera. Creo que eso va a abrir también una nueva experiencia de convocar un público brasilero que esperemos después tener una conectividad a Porto Alegre también desde ahí. Entonces, creo que se puede ampliar muchísimo, que podemos crecer más. El público argentino volvimos a abrir los mercados, no abrir los mercados, perdón, eso no es la frase. Volvimos a estar en ferias importantes en Córdoba y Rosario. Nosotros creemos que las provincias tienen mucho para aportar y para este público para venir y que elige Uruguay, pese así sea el tipo de cambio favorable o no. Igual hay gente que va a venir. Igual hay gente que va a venir. ¿Y en materia de conectividad cómo estamos actualmente? Bueno, va en varios puntos mejor. Se ha hecho un esfuerzo importante, sobre todo se había ampliado la conectividad a Salto también. Sí.
son temas que a veces son internos, no es el público específicamente el extrarregional o el regional, pero sí que es importante motivarlo. Y ahora con Aeropuertos de Uruguay se está trabajando muy bien. Ellos van a ampliar, en pocos días se aumenta la cantidad de frecuencias, pero a veces tenemos el problema de que es muy estacional. Entonces hay que seguir trabajando y tejiendo en ese sentido. O sea, se va a mover mucho cuando llegue diciembre, más avanzado diciembre. Sí, mira, te diría que, no sé, pasan ahora vuelos directos a Punta del Este, hay 28 más, frecuencias. Entonces, lo diario pasa a ser, si incluye San Pablo, vuelos directos a Porto Alegre, que algunos no están, pero que bueno, nuestro desafío también es que estén todo el año para motivar ese público. Teniendo en cuenta su conocimiento de Rocha, naturalmente, Bien. ¿no? Sí, claro. El hotel del cual tanto se ha hablado. Sí. ¿Qué hay de concreto? ¿El Hotel 5 Estrellas que hubo en algún momento? ¿Del cual se habló, que iba a haber un hotel? Sí, eso de lo que fue en Rocha fue un anuncio en su momento. Ustedes recordarán también que el expresidente estuvo en Rocha haciendo ese anuncio a principio de la anterior gestión. Eso quedó en, no hubo... ¿No hay nada concreto? No hubo propuestas en ese momento y eso quedó ahí. Y fue un llamado que se hizo, pero no hubo respuestas. Exacto. Hoy así, yo creo que nosotros estamos trabajando mucho más en darle contenido a la propuesta en sí, en los territorios y sobre todo con las direcciones, que a estos grandes atractores que a veces se convierten en una ilusión y en una esperanza para la gente que queda prendido de eso y se desfocaliza en ir construyendo el trabajo que tenemos que hacer de base. El Ceres ha hecho un estudio y presentado para ver cómo podemos dar un salto en todo esto que venimos hablando en el turismo, ¿no? Pasar de este sol y playa, y hablaba, y uno de los ejemplos que ponía era, por ejemplo, Gramado, que fue un destino creado de la nada, ¿no? Y fomentado y generado como un ejemplo de cómo se puede, nosotros aún teniendo muchísimo para explotar de lo que no hemos avanzado, cómo se puede generar esos puntos y esos destinos donde se va específicamente por determinada atracción. Sí. ¿Hay algo de eso hay pensado? Se hablaba de parques, había como muchos aspectos ahí a manejar de cómo podría el Uruguay, más allá de las estrategias, de cómo invertir también en infraestructura en el país que también apunte al turismo. Sí, eso se ha hablado incluso de, como dices tú, de parques temáticos, de algún gran atractor que logre esa motivación a Uruguay en determinados momentos. Lo que sí creo que es importante es no cambiar la vocación del destino. Gramado para mí es un ejemplo hermoso realmente y toma determinadas cosas como las ferias navideñas, como las propuestas que hacen a Gramado. Pero en realidad yo creo que el Uruguay tiene mucho para descubrir de su propia esencia, como de no perder, de que nosotros tengamos claro qué público queremos buscar. Porque a veces no todo es a cualquier precio. Entonces, ¿qué vocación de servicio también tiene el Uruguay y qué queremos rescatar? Creo que acá hay un tema importante, nosotros en trabajo con lo que son las menciones a UNESCO, a rescatar nuestro patrimonio, hacer de nuestro patrimonio un emblema importante, como son lugares como el Anglo, como paisajes industriales, el tema de naturaleza. Yo hago énfasis en esto, tenemos varias reservas de naturaleza, tenemos lugares declarados por la UNESCO, reservas de la humanidad. Creo que allí hay una beta importante a rescatar y fortalecer. Y luego sí, buscar grandes impulsores y mejorar algunos servicios. Te decía que ayer estuve en Sentir las Ánimas, y ahí está el Mirador de Carrara, ¿no? Que el nuevo Mirador de Carrara. Lo fui a visitar junto con el alcalde y el director de turismo, y realmente es una inversión puntual que se hizo en ese lugar y ha generado un atractivo importante y tienen 1.000 personas por día de visita. Algo que no estaba en el radar. Perdón, sábado y domingo, fin de semana. Tienes razón. Dijiste, está Polonio total. Bueno, pero ahí tiene como Cabo Polonio, ¿no? Que genera ahí cimas en verano de 2.000. Sí, primeros días de enero, básicamente. Sí, hay un trabajo, había un promedio de verano de 1.800 personas por día, pero tú tienes acciones como estas puntuales que realmente movilizan para un pueblo
pequeño, Claro. que te muevan un fin de semana 1.000 personas sábado y domingo es importante. Se ha conocido en las últimas horas que van a llegar menos cruceros esta temporada a raíz de la situación básicamente en Argentina, ¿no? Y de la economía argentina. ¿Qué impacto va a tener en el Uruguay esto? Bueno, mira, va a tener impacto. Va a tener ayer también en este lugar, lo pongo de referencia porque hablamos con muchísimos operadores, uno de ellos de olivares, que es un nuevo producto que está teniendo el Uruguay también. La gente va a visitar los olivares, a degustar los productos, y muchos son cruceristas, muchos cruceristas. Reciben unas 160 personas en estos cruceros que van de visita, que hacen una maratón en el día para recorrer varios lugares, pero se van desde determinados lugares y se mueven a conocer lugares en el interior. Yo creo que es ahí muestra también, cuando uno se plantea cruceros sí, cruceros no, también el impacto que tiene en el Uruguay en sí, en diferentes operadores. Mueve la aguja, hubo una baja de cruceros y esto impacta. ¿Hay que salir a buscar más? Sí. Hoy competimos, no solamente es un tema arancelario que Argentina tiene valores importantes, sino que hay otros destinos que se ponen muy baratos y son, por ejemplo, Nueva Zelanda. Entonces estamos compitiendo a nivel internacional acá. No solamente los barcos deciden hacia dónde se mueven, y estamos en una competencia importante. Entonces, las acciones se tienen que hacer ya estamos trabajando, pero ellos cambian los rumbos a 2 años, entonces hay que ir pensando esto. El China Zorrilla está pensado también como este barco que empezaría, por lo que dijo López Mena ayer en su presentación, en cómo va a funcionar y lo único en el mundo que es, en esa cero emisión y demás. ¿Está pensado trabajarse también desde el Ministerio como un elemento importante a tener en cuenta? Este buque cero emisión que estará viajando por aquí, por nuestras aguas. Sí, creo que en ese sentido debemos ir a nivel turístico. Nosotros estamos en un trabajo importante de digitalización, de tratar de incorporar de tecnología para ayudar a las empresas, ver cómo la tecnología nos puede ayudar a tener mejores datos para tomar mejores decisiones, ver cómo ayudamos a estas empresas a su promoción, a su inclusión en la era digital. Ahora, esto no nos puede perder de vista cómo esa era digital debe colaborar para tener mejores acciones, en mejorar en tener menores intervenciones de gases, de efectos que contaminen, el calentamiento global. Esos son líneas hoy claves para el turismo y por lo menos para este ministerio en particular. En el final, ¿ya hay idea de reservas o expectativas de aquí a la segunda quincena de diciembre, primeros días de enero, por ejemplo, en el este? Sí, nosotros tuvimos en los números del ministerio veníamos en un crecimiento, hubo ahora como un stand-by, una meseta donde de reservas, y estamos atentos, creemos que va a ser una buena temporada, pero sobre todo es por la opinión de los operadores turísticos. En general, todos coinciden de que hay mejores reservas, mejor cantidad de reservas que porcentaje de reservas que en el periodo anterior, que en la temporada anterior, a esta altura. A esta altura. Así que bueno, con mucha expectativa, sin olvidar que esto es mucho trabajo. Ana Claudia Caram, subsecretaria de Turismo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ha sido un gusto.